Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia Conceptos básicos del curso de piloto de dron. En este video hablaremos sobre qué dron debo comprar. Este es el video final de la materia de conceptos básicos de nuestro curso de piloto de dron. La pregunta clásica es ¿qué dron debo comprar? Y como a lo largo de la materia hemos dicho, depende. Yo considero que el primer dron debe ser un dron barato. Ya ahorita vemos algunas características, pero no deberías invertir más de $100 en el primer dron, porque con él vas a aprender a pilotear, vas a tener las primeras estrelladas que a lo mejor van a ser fuertes, se te van a dañar N cosas y necesitas que sean baratas. El principal consejo es que aunque el dron sea barato, verifica que en tu país y en tu ciudad veas que la marca se venda por la mayor cantidad posible de proveedores, porque esto te garantiza tener a la mano repuestos baratos. Como el dron barato es debilucho, no resiste vientos, etcétera, etcétera, el siguiente paso, después de que logres tener vuelos estables, que hagas recorridos largos, que despegues y aterrices muchas veces, es decir, que ya seas un piloto novato, debes armar tu propio dron. ¿Por qué razón? Porque vas a entender muy bien para qué sirve cada partecita. Tú mismo vas a tener que atornillar, que soldar, que hacer, vas a tener que tomar decisiones sobre qué comprar, te vas a enfrentar a N problemas de programación, de alistamiento, y la mejor forma de aprender es haciendo. Con el dron que armas probablemente no vas a tener la mejor máquina para realizar tu trabajo profesional, pero sí vas a notar que tu conocimiento sobre drones va a dar un salto cuántico. Al armar un dron estamos hablando de más o menos $400 y vas a tener una buena máquina a tu medida. Lo último que debes hacer es comprar el dron semi o profesional para realizar tu trabajo. Lo que voy a decir es algo personal que por supuesto puede ser debatido. Yo creo que armar un dron que se acerque al desempeño de un DJI o de un Parrot por el mismo precio es difícil. Si quieres un buen dron de video y fotografía, vete por la marca DJI. Esta marca tiene documentación, encuentras mucha información en los foros, en ventas es la líder a nivel mundial. Así que brinda mucho respaldo. Veamos qué características debe tener el primer dron que compremos. El tamaño, ojalá pueda ser un dron de tamaño superior a 10 centímetros, que tenga un tiempo de vuelo superior a 6 minutos. Siempre cómprate unas 4 baterías más, son baratas y las venden con un cargador múltiple. De esa manera garantizas volar en cada salida más de 30 minutos. El giroscopio debe ser mínimo de 6 ejes, que sea un cuadricóptero, que el alcance del control sea máximo de 100 metros. Como es el primer dron y estamos aprendiendo, lo mejor es que no se pueda alejar mucho de nosotros. Que no tenga hitless, por favor, y si lo tiene que se pueda deshabilitar y no lo utilices. Si tiene control de altura, mejor, porque los vuelos es mejor, los primeros vuelos es mejor realizarlos con control de altura para que cojamos confianza. Y algo súper importante, que tenga control remoto. No vayas a comprar drones que se manejen desde una aplicación en el teléfono móvil. No sirven para aprender a pilotear, se los garantizo. Siempre que venga con control remoto. Si fuera el control remoto, trae la aplicación para controlarlo desde el celular, pues súper chévere. En este tipo de drones las marcas más comunes son Syma, Cherson y JRC. Si buscas por estas marcas es posible que encuentres drones de menos de $100 con las características que hemos indicado. Hay por allí un droncito de juguete de la marca DJI que fabrica drones profesionales, que puede ser una buena opción. Con el control remoto está cerca de los $140. Lo curioso de ese aparatito es que puede programarse con un lenguaje tipo Scratch. Si quieres arriesgarte a aprender con algo un poquito más caro,
ese DJI es como una buena opción, se llama DJI Telo. Ahora, si ya eres piloto novato, quemaste la primera etapa, soportaste las caídas, los errores, los fracasos y sigues encarretado con los drones, la primera decisión que debes tomar para empezar a armarlo es si quieres dron para carreras o dron tranquilo. A partir de la decisión se empiezan a escoger todas las partes. El alcance de este video no va para especificar qué dron comprar. Además, aquí es cuando debes empezar a investigar, a revisar en la web, a meterte a foros, a analizar hojas de especificaciones técnicas, es decir, a aprender. Si tienes alguna inquietud, me escribes y buscamos cómo darte apoyo. Y para drones semi y profesionales, marcas como DJI y Parrot para video y fotografía creo que son la mejor opción del momento. Para otro sector como la fumigación, creo que están incursionando nuevas marcas con alto desempeño y precios muy competitivos. Considero que la marca DJI no es buena en este campo. Para agricultura de precisión debes buscar estas dos marcas, DJI y Parrot, una referencia de dron que te permita montar sensores y las cámaras de espectrometría para poder hacer estudios de precisión de cultivos desde el aire. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con manita arriba. Quiero invitarlos a que continúen con nuestro curso. Las siguientes materias son regulación aérea y ejercicios de entrenamiento en simulador de vuelo. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.